Gente bonita, ya lo saben, muchas gracias por estar aquí otra semana más. Esto es La Pregunta Adecuada. Comenzamos. Hey, ¿qué tal, gente? Sean todas y todos ustedes bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast más genial del internet, el podcast de La Pregunta Adecuada, en el cual cada semana yo, su amigo El Hernández, vengo a compartirles alguna idea sobre algo que se me ocurra, alguna pregunta, algún tema, algo en particular que haya planeado para ustedes. Y como es el caso de esta semana, venimos a hablar del segundo capítulo de nuestra pequeña reseña, análisis, eh, no sé cómo decirlo porque no es exactamente una reseña, porque no estamos entrando en spoilers, pero estamos hablando de Tic Tic Boom y las ideas que se me ocurrieron alrededor de este musical, ya que pues no nos alcanzó mucho el tiempo para completarlo todo en un solo capítulo, como les comenté en el capítulo anterior. Estaba un poquito ocupado porque iba a salir de vacaciones y esto lo estoy grabando ya estando aquí otra vez de regreso en mi casa, unas vacaciones bastante importantes, bastante merecidas. Y primero que nada quiero empezar por disculparme porque el sábado me atrasé con el capítulo de la lista negra porque tuve un par de inconvenientes con el audio. Entonces el capítulo que debieron de haber escuchado este sábado pasado estará disponible en todas las plataformas el sábado que sigue, o sea, este sábado en 4 días aproximadamente. Ya saben que yo de repente me confundo un poquito con las fechas por esto de que grabo los capítulos un par de días antes o a veces grabo muchos días antes los capítulos. Entonces el sábado siguiente de cuando estén escuchando esto ya van a poder escuchar el capítulo número 3 de la lista negra. Y hablando de las plataformas y todo eso, quiero recordarles simplemente antes de continuar que esto lo pueden escuchar tanto en Spotify como en Apple Podcasts, Google Podcasts y YouTube. Así que esténse pendientes de todas las plataformas. Esténse también pendientes de nuestras redes sociales, que ya tengo el propósito de año nuevo de este año estarles dando un poquito más de continuidad, ya que normalmente pues como no teníamos tanto movimiento por esos lugares, no me sentía tan obligado a estar subiendo actualizaciones y estar subiendo los adelantos de los capítulos porque pues nadie los veía. Pero eso va a cambiar en este año, ya es mi propuesta para mí mismo, entonces esperemos que no me falle en ese aspecto. Y ya para no enrollarme más, solo me queda comentarles que durante estas vacaciones estuve pensando un poquito cómo podía hacer para que el capítulo de cada semana fuera más dinámico. Entonces llegué a la conclusión de que estaba alargando un poquito los capítulos de una manera innecesaria, ya que como lo grabo yo solo y yo solo edito, entonces yo me estoy escuchando constantemente y me di cuenta de que los espacios empiezan a ser muy notorios después de cierto tiempo de que estoy hablando. Entonces creo que las ideas se pueden sintetizar bastante bien. Entonces vamos a estar intentando que a partir de ahora tanto los capítulos de la lista negra como los del podcast de la pregunta adecuada estén por ahí de los 25 minutos como máximo. Entre 20 y 25, a lo mejor me podré extender en algunos hasta 30, pero la idea es que se quede más o menos ahí para que de esta manera podamos más o menos estar en un límite sin que tengamos que hacer cortes musicales ni nada. Y de esta manera pues me será muchísimo más sencillo el poder estar editando el podcast, planear los capítulos y sobre todo que esto se haga más entretenido para ustedes. Entonces, y ahora sí nos vamos a dejar de todos los anuncios. Ya vamos a dejar todo esto por sentado porque ya se los he mencionado muchas veces. Entonces simplemente aprovecho estos momentos iniciales de todos los capítulos para que no se me olvide si les tengo que decir algo. Pero como ya les comenté de todo lo que tenía que comentarles, ahora sí vamos a retomar desde el punto que lo dejamos la semana pasada, que como les recuerdo estábamos hablando de Tic Tic Boom y en todas estas ideas que me surgieron al ver la película, ya que está muy llena de situaciones que creo que pueden extrapolarse muy bien a nuestra vida cotidiana. Y otra de las cosas que le vienen a la cabeza a Jonathan durante el musical o durante la película, mejor dicho, es una situación donde tiene un conflicto con su novia. No voy a entrar en detalles como les mencioné en el capítulo pasado, porque tampoco quiero entrar en spoilers, ya que esto no es una reseña formal. Entonces si quieren verla, pues la idea es que simplemente esto sirva de base para que tengan algunas ideas en qué pensar. Simplemente lo estamos tomando como base, pero les recomiendo
que a pesar de que estén escuchando esto antes de ver la película, la vean de todos modos, ya que pues no estamos mencionando como tal ningún detalle de la trama. Y como les decía, pues en cierto punto Jonathan tiene un problema con su novia, lo cual deriva en que empieza una canción bastante buena, la verdad es de mis favoritas de toda la película y es una canción que habla sobre los problemas de pareja, pero lo importante es la situación que comentan antes de que empiece la canción, que es que Jonathan empieza a intentar arreglar el problema y cuando lo arregla la novia se da cuenta de que automáticamente por la cara que puso Jonathan está pensando ya en cómo convertir esa situación en una canción. Entonces, al hablar de esto, me vino directamente a la cabeza una idea de que creo que es muy común que nosotros cuando nos comprometemos mucho con nuestros trabajos, con nuestros estudios o con cualquier cosa que nos interese, de repente todo lo queremos extrapolar de alguna manera, ya que es una muy buena técnica para convertir esos momentos de estrés, esos momentos de frustración en algo que se pueda ser útil, pero creo que el problema y que se nota bastante en la película por la reacción de la novia de Jonathan es que precisamente al estar teniendo este tipo de actitudes corres el riesgo de que puedas intentar banalizar cualquier cosa y convertirla en algo que le termine restando importancia y que de alguna manera en unos casos puede ser muy útil, ya que si le bajas la importancia de las cosas y lo ves desde otra perspectiva, eso lo hemos mencionado muchas veces aquí, es más sencillo resolver los problemas cuando no les das tanta importancia. Pero en el caso de la película, pues podemos observar que también existe el otro lado de la moneda, donde muchas veces se nos olvida que si estamos constantemente intentando hacer este tipo de maniobras evasivas, pues podemos llegar a ser evidente que estamos de alguna manera extrapolando todo a nuestros objetivos y puede ser un poco desagradable para algunas otras personas. Pero pues esto está muy interiorizado en la personalidad de Jonathan, entonces es algo que creo que igual a mí no me ha pasado todavía, pero conozco personas que están muy metidas en su trabajo y cualquier cosa que les pasa, están pensando, ok, esto lo podría aplicar de esta manera a mi trabajo, y creo que esto que aprendí aquí lo puedo extrapolar. Y es algo que es muy normal porque obviamente cuando estamos viviendo constantemente bombardeados de información, muchas veces cuando las personas se quieren considerar más eficientes, o quieren hacerse más eficientes, mejor dicho, lo que buscan es precisamente aprovechar cada uno de esos detalles que se presentan en sus vidas cotidianas para poder convertir todo en algo que sea útil. Pero el problema con esto es que si no se tiene cuidado puede llegar a ser muy sencillo perderte en tu propia abstracción de tus ideas, tus pensamientos y tus vivencias. Y precisamente hablando de la abstracción es de donde quiero partir para tocar el segundo punto del que les quiero hablar, y es que las ideas son bastante extrañas cuando están en nuestra cabeza, ya que todo suena distinto en nuestra cabeza a cuando lo verbalizamos, porque al verbalizar una idea, la idea se delimita mucho más y se hace mucho más estructurada. En nuestra cabeza simplemente está flotando y rebotando, pero al estructurarla nos damos cuenta de cómo es la realidad de nuestras ideas y nos damos cuenta de cómo es que podemos de alguna manera plantear eso que estábamos simplemente rebotando en nuestras cabezas de manera en que se convierta en una realidad. Pero la abstracción de las ideas puede llegar a ser algo complicado, ya que nuestras ideas normalmente están muy relacionadas con la manera en la que pensamos. Entonces, muchas veces al tener una abstracción de las ideas muy compleja, es como se llega a poder resolver cosas que normalmente si estás enfocado en las situaciones y lo estás pensando siempre de una manera directa o quieres aplicar una lógica muy rígida a las cosas que te pasan, normalmente es cuando te enfrentas a problemas de cómo resolver las cosas. Es esto a lo que le llaman pensar fuera de la caja. Pero me refiero al acto de dejar de hacer eso de pensar de una manera tan estructurada todo el tiempo. En la película se nota bastante cómo esto se puede aplicar, ya que, por ejemplo, en un cierto punto de la película, Jonathan está buscando alguna manera de obtener un ingreso adicional y se presenta en una oportunidad de trabajo en la cual puede convertir sus ideas en algo que puede ser explotado. Pero el problema con todo esto es que pues no terminó siendo lo que él esperaba, pero lo que se da cuenta es que las ideas que tiene son ideas que pueden llegar a ser valiosas y son ideas que se pueden convertir en algo que sea redituable,
Pero el tener esta abstracción es algo que está muy internalizado en nuestras cabezas. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, ya que a la hora de quererlos aplicar en cosas reales, vamos a tener que buscar la manera de convertir eso que nuestra mente caótica generó como una idea, cómo lo podemos aterrizar en algo que sea estructurado y lógico para que lo podamos redituar de alguna manera y que la parte creativa no esté peleada con la parte en la cual vas a estructurar eso que ya se te vino a la cabeza en un primer momento. Ya que de otra manera, pues es muy sencillo que te pase lo que le pasó a Jonathan, en el cual la propuesta que le hicieron sobre la idea, pues ya le desagradó porque era básicamente engañar gente. Entonces, pues hay que buscar la manera de mantenernos al margen de las cosas que nos desagradan para tampoco caer en este tipo de situaciones que pueden ser muy desagradables para muchos y muchas personas, aunque creo que personas no tiene género, entonces para muchos hombres y muchas mujeres, mejor dicho. Y hay que hablar sobre todo otra de los puntos que es bastante relevante ahora que estamos hablando de esto de ser creativos y pensar de una manera abstracta, ya que en la película también se alcanza a notar mucho que hay un problema bastante común cuando una persona tiene una idea y es algo que nos enfrentamos constantemente, y es que al empezar a hacer algo por primera vez, esa vez que se genera por primera vez una idea, un pensamiento, una canción, cualquier cosa, la primera vez es pues algo original, es algo creativo, pero la segunda vez empieza a ser una copia. Entonces, muchas veces tenemos que tener en cuenta que nuestras ideas empiezan replicando otras ideas que escuchamos, y muchas veces esas ideas que escuchamos no son ni siquiera las originales, sino que constantemente están repitiéndose unas a otras. Entonces es como si estuviéramos haciendo una cita de la cita de la cita de la cita de la cita, por lo que no nos tenemos que creer del todo originales porque siempre estamos muy influenciados. Entonces hay que encontrar la manera de remover todo esto para poder pensar de una manera un poquito más abierta y sobre todo estar mucho más receptivos a lo que pasa, ya que normalmente cuando nos comprometemos a pensar que nuestra idea es original, nos queremos cerrar a todo lo que está afuera porque pensamos que cualquier cosa que esté afuera de nuestra idea va a ser algo que la contamine, cuando en realidad nuestra idea muchas veces no es ni siquiera tan original. Simplemente estamos extrapolando cosas o se nos ocurrió una relación que estaba de alguna manera presente en nuestra cabeza, pero que encontramos la manera de aterrizar al utilizar algo que sea más directo. Otro de los puntos que les quería comentar en este pequeño capítulo es que hay veces que después de todo esto que hemos estado hablando de la creatividad, de enfrentarte a la realidad de tus ideas, de las abstracciones y de extrapolar todo a tu trabajo o a tus gustos o a tus hobbies, cuando te tienes que enfrentar a la realidad de que las cosas que haces, por más eh, que te guste pensar que haces las cosas por amor al arte, por más que hagas las cosas de una manera apasionada y desinteresada, muchas veces, y si no es que ya te lo has topado, te vas a dar cuenta que el arte se va a topar eventualmente con el capitalismo, y de que por más de que quieras hacer las cosas de una manera desinteresada, si quieres tener posibilidades de convertir eso en algo que se pueda sostener en el largo plazo, a menos de que seas una persona extremadamente millonaria, pues vas a tener que buscar la manera de encontrar eso que sea el balance que te va a dar entre esto que mencionamos que es el arte y el capitalismo, ya que normalmente es algo que es muy sencillo de observar, incluso si lo observamos, valga la redundancia, directamente en el mundo del arte, ya que precisamente en este es donde es más notorio que el arte se topó con el capitalismo desde hace muchísimo tiempo, ya que el arte se convirtió en algo que es una moneda de cambio entre coleccionistas y es algo que sirve para utilizarse como método de intercambio de valor, aunque sea de una manera muy figurativa, pero nos sirve para darnos cuenta de cómo es que estas cosas que creemos ajenas al dinero de alguna manera se terminan encontrando también con el dinero. Y es lo mismo que tenemos que aprender a hacer con nuestras habilidades, ya que muchas veces si no sabemos cómo capitalizar esas cosas que se nos están ocurriendo o esas cosas que están ahí presentes en nuestra cabeza como algo que nos gustaría hacer de una manera desinteresada, si no buscamos la manera de convertir eso en algo que pueda convertirse, valga la redundancia otra vez, en un estilo de vida, no vamos a tener la posibilidad de ejecutarlas de una manera práctica porque sencillamente no vamos a tener los recursos
ni las motivaciones para poderlo hacer, ya que vamos a estar constantemente enfrentándonos a esas dificultades que son las que precisamente nos ponen un freno. Porque apostar todo por lo que quieres es algo que suena muy bonito en la teoría, pero cuando tienes que llevarlo a la práctica, el tener que pensar que vas a apostar todo lo que has conseguido, todo por lo que has trabajado en una idea, en un pensamiento o en algo que esté más allá de lo que puedes estar seguro, muchas veces nos llena de miedo porque el tener que enfrentarnos a esta incertidumbre no es algo que sea agradable. Si se ponen a pensarlo, al menos en mi caso, yo les puedo compartir que el tener incertidumbre hasta de cosas que van a pasar en el corto plazo, porque pues ya hablar de medio y largo plazo pues ya sería ridículo. No podemos estar seguros de tanto tiempo. Pero el no tener certeza a veces de lo que voy a hacer al día siguiente es algo que al menos a mí me cuesta bastante trabajo de aceptar. Entonces, supongo que más de alguno de ustedes les debe pasar que al llevar unas vidas tan estructuradas y tan rápidas, muchas veces la incertidumbre es algo que precisamente nos cuesta trabajo aceptar. Por lo que apostar todo por una idea, por un pensamiento o por algo que tienes de alguna manera la creencia que podría funcionar, no es algo que sea tan sencillo. Y en la película otra vez lo vemos bastante reflejado en Jonathan, porque en muchos momentos duda de lo que está haciendo, porque se da cuenta de que pensar que las cosas son tan sencillas como que vas a hacer algo bueno y que simplemente tu vida se va a solucionar, es algo que se ve muy bonito en la teoría, pero tenemos que aprender que muchas veces estas cosas no son suficientes y que tenemos que buscar cómo aterrizarlo, porque eventualmente nos vamos a topar que la realidad de apostar todo por lo que quieres es algo que es un verdadero reto y es algo que por más que suene a soñadores y es algo que por más que nos digan las personas más exitosas del mundo, no va a ser tan sencillo como simplemente decir voy a abandonarlo todo por conseguir eso que quiero, porque es algo que requiere una decisión y de una fuerza de voluntad bastante impresionante. Entonces, si no estamos seguros de cómo poder conseguir este tipo de certeza en nuestras vidas, es evidente que nos va a costar mucho trabajo poder llegar a ese punto de seguridad en el cual vamos a poder compaginar de alguna manera nuestra parte racional con la parte pasional. Entonces, esta constante pelea que está entre lo que creemos que puede ser contra lo que estamos seguros que va a ser, seguros o seguras, ya saben, es algo que no podemos comprender de una manera tan sencilla, porque si estamos mirando el problema de una manera directa, el problema se distancia mucho de nuestra realidad y es algo que siempre el sentido común va a intentar ganar, porque la irracionalidad de nuestras pasiones puede llegar a ser muy conflictiva con nuestro sentimiento de querer estar seguros. Y esta búsqueda de seguridad es precisamente lo que está contenido de alguna manera en un instinto de supervivencia muy primitivo, pero si se ponen a pensarlo un momento y lo reflexionan de una manera más detenida, es evidente que tiene sentido porque es lo que nos ha mantenido vivos como especie por muchos, muchos millones de años. Entonces, al ponerlo en el contexto de una vida moderna, es algo que está descontextualizado de alguna manera y es difícil llevarlo a la práctica porque precisamente el estar enfrentados con la parte racional de lo que nos mantiene vivos no puede ser tan sencillo de evolucionar porque pues como saben las evoluciones cognitivas y físicas y todo esto dura bastantes años, por no poner medidas de tiempo más grandes como décadas, siglos y milenios. Pero ustedes me entienden. No es algo tan sencillo como que de un día para otro nos podemos desconectar de nuestros instintos primitivos, porque insisto, nos han mantenido vivos por muchos años. ¿Por qué los abandonaremos de un momento a otro? Y esto puede empezar a sonar como que les estoy vendiendo consejos de 3 pesos, pero la realidad es que lo tenemos que considerar desde la realidad de cada uno y cada una para que lo puedan aplicar de alguna manera, porque a pesar de que yo se los comparta desde mi perspectiva, la idea de aquí es que ustedes puedan tomar todo lo que les estoy diciendo que saqué a partir de esta película para que ustedes también la puedan ver y sacar sus propias conclusiones, ya que debido a todo esto es muy sencillo pensar que ordenar tus ideas puede ser muy sencillo, pero si te pones a pensar en todo lo que te he mencionado a lo largo de estos 2 capítulos, te podrás dar cuenta que las ideas pueden llegar a ser muy caóticas porque muchas veces nuestras ideas se enfrentan y Jonathan también lo vive de alguna manera en la película, solo que cuando intenta arreglar este conflicto, pues pasan bastantes cosas y es algo que se puede observar muy bien en la película,
pero es algo que lo ocupas observar tú desde tu perspectiva para poder formarte un punto de vista, ya que al final de cuentas lo que yo te digo es simplemente una parte de toda la realidad. Y como les decía, ordenar tus ideas para poder de alguna manera ordenar tu vida, o mejor dicho, ordenar tu vida para ordenar tus ideas, es algo que también vemos en Jonathan, porque al resolver varios conflictos de su vida se da cuenta de que puede resolver otras cosas de una manera más sencilla. Y es algo que normalmente nosotros se nos olvida hacer, porque muchas veces cuando nos enfrentamos a un conflicto tenemos también un montón de emociones mezcladas y de ideas y de pensamientos, pero muchas veces no nos damos cuenta que lo primero que tenemos que hacer es empezar por precisamente solucionar esas cosas que nos ocasionan el conflicto para después poder tener ideas más claras. No es como que la idea te va a llegar si todo lo demás no favorece a que la idea surja, ya que para que la idea surja ocupa estar en un ambiente adecuado. Entonces, si no tenemos estos espacios para que nuestras ideas puedan organizarse y convivir de una manera más sana y más saludable en nuestra cabeza, pues no vamos a poder resolver los problemas, ya que no se va a dar un ambiente propicio. Y hay veces que tienes que aprender a que para resolver los conflictos precisamente ocupas distraerte para concentrarte. Es algo que también observamos en Jonathan en cierto punto de la película, sobre todo por ahí del final casi, ya que hay veces que tienes que buscar en los lugares menos inesperados para poder conseguir ideas y encontrar soluciones. Pero es precisamente por esto por lo que tienes que buscar cómo darte esos espacios para poder explorar cosas que no conoces, y dentro de esos espacios que no conoces muchas veces encontrar respuestas a eso que estabas buscando en un principio, ya que muchas veces nos queremos enfocar en buscar respuestas en lo que siempre hacemos, y si hay algo que podemos estar seguros y que incluso creo que hasta el mismo Einstein lo decía, es que no hay nada más estúpido que intentar la misma cosa muchas veces y esperar a que pase algo distinto, ya que si la primera vez te dio un resultado, la segunda vez te dio un resultado igual, la tercera, la cuarta, la quinta, la décima, la milésima te da el mismo resultado, ¿por qué seguir intentando algo que ya te diste cuenta que si lo sigues haciendo de la misma manera es evidente que no va a variar nada, porque no estás alterando ninguna variable, solo estás repitiendo las mismas cosas? Por esto es que tenemos que buscar formas de distraernos para buscar esas ideas y precisamente convertirlas en algo que sea útil para resolver los problemas. Pero esto es algo que tenemos que explorar cada uno para poder observarlo desde nuestra perspectiva, y obviamente lo que yo les puedo decir es simplemente una parte de lo que va a ser toda la realidad. Ya casi para terminar nos quedan un par de puntos, como usar la presión a tu favor, pero con un pequeño matiz, y es que para poder utilizar la presión a tu favor, ocupas no morir en el intento. Esto es algo que también observamos con Jonathan, porque en cierto punto pues se ve bastante apresurado por una situación de que tiene que entregar algo, tiene que tenerlo listo y las situaciones parecen bastante adversas, pero a pesar de eso logra resolverlo. Y es que algo de presión en nuestra vida muchas veces puede ser beneficioso para hacer que nuestras ideas fluyan, porque precisamente al sentirnos forzados a completar algo en un periodo concreto de tiempo, nos puede ayudar bastante a sentirnos comprometidos y poder trabajar de una mejor manera, ya que al sentirte comprometido a terminar algo, la concentración es algo que se vuelve casi obligado. Entonces, si tienes algún problema, intenta marcarte a ti misma o a ti mismo una fecha en específico, aunque sea algo simbólico para ti, pero que te comprometas de verdad a cumplirlo para que puedas tener un mejor flujo. Y es un consejo que muchas veces no se nos da, pero es un buen punto para iniciar y empezar a buscar la manera de arreglar cosas en base a ponerte metas específicas y que puedas cumplir, porque otra cosa es que si te pones metas a muy largo plazo, pues evidentemente no va a tener un efecto que sea positivo en el desarrollo de tus responsabilidades, ya que si el proyecto requiere muchos pasos y no estás viendo un avance de ninguna manera, sino que el avance lo vas a ver hasta dentro de mucho tiempo, te va a costar más trabajo comprometerte. Sin embargo, si logras marcarte esos pequeños hitos en el corto plazo, pues va a ser más evidente la recompensa para ti mismo o para ti misma, sobre todo si utilizas algún método muy gráfico como poner post-its cada vez que completes algo, o no sé, por ejemplo, ponerte una estrellita en un muro, en un tabloide, en algo, comerte un chocolate, cualquier cosa que te ayude y que no te dañe, porque lo del chocolate puede que sea mala idea si completas muchos hitos al día, ya que comer mucho chocolate es malo, pero eso es aparte.
El punto con esto es que tienes que buscar la manera de utilizar esa presión para que pueda ser útil para ti, pero sobre todo ser realista con los objetivos, ya que si te pones disculpen ustedes, ya que si te pones objetivos que estén muy despegados de la realidad, va a ser mucho más complicado el poder ejecutar esos planes que tienes para poder convertir eso que tenías pensado en un principio en una realidad. Por lo que proyectarte en algo puede ser buena idea para convertir esa presión en algo que puedas transformar, valga la redundancia, ya que proyectarte en algo puede ser una revelación de tu propio interior. Entonces, si transportas toda tu presión, todas tus preocupaciones a algo y logras plasmarlo en eso, va a ser muchísimo más sencillo que al analizar eso que estás plasmando tú mismo o tú misma, puedas conocerte un poquito mejor y puedas incluso buscar en eso que mencionas tú, en eso que hablas, en eso que escribes, en eso que escuchas, en eso que piensas. Si buscas la manera de analizar todo ese cúmulo de información que tú te estás auto brindando, por así decirlo, vas a poder ser muchísimo más eficiente en el buscar las soluciones que necesitas para poder conseguir que eso que tú estás pensando sea algo que llegue más allá de las ideas, ya que precisamente si estás enfrentado en tus ideas va a ser muchísimo más complicado que puedas encontrar la calma entre lo que piensas y lo que está pasando a tu alrededor, por lo que ocupas conseguir volcar tus pensamientos y todo eso en algo que puedas plasmar y que puedas observar de alguna manera, escuchándola, viéndolo, percibiéndolo, como tú te sientas más a gusto y de la manera en la que sientas que va a ser más sencillo para ti interpretarlo. Pero lo importante aquí es que seas constante para que en base a que sigas repitiendo la actividad, como por ejemplo escribir tus ideas todos los días, a lo largo de varios días, después de varias semanas y después de varios meses, va a ser muchísimo más evidente qué es lo que está pasando en tu interior y vas a poder, en base a todo eso que escribiste, buscar qué es lo que se repite y qué es lo que no se repite para poder entender un poquito mejor todo esto. Pero estas son técnicas un poquito complicadas, así que no te lo puedo explicar en 2 minutos, pero si buscas información te aseguro que puedes empezar a conocerte en base a este tipo de cosas y que son bastante útiles. Así que si te empiezas a comparar, es lo que tienes que evitar cuando estás haciendo todo este tipo de actividades de estar escribiendo tus ideas, porque cuando te empiezas a comparar te conviertes en tu peor enemigo, porque siempre vas a estar a la expectativa de querer más o de sentirte mejor o de no sentirte suficiente. Entonces ten cuidado con las comparaciones porque pueden ser muy dañinas. Y por último, tienes que entender que te puedes quedar sin tiempo si sigues viviendo rápido, ya que si no reflexionas sobre tus ideas, si no reflexionas sobre lo que te está pasando, el mundo se te puede consumir en un momento y te puede pasar muchas de las cosas que le pasaron a Jonathan, que a final de cuentas estaba muy comprometido con su proyecto, pero pasaban otras cosas a su alrededor de las cuales no se dio cuenta. Ya mencionamos en el capítulo anterior algunas de una manera breve. Pasaron cosas con sus amigos, pasaron cosas con su pareja. Entonces, no se olviden que si seguimos viviendo a un ritmo muy acelerado y no nos preguntamos las cosas, va a ser muy sencillo que nos perdamos de los bonitos detalles y de las cosas que son más importantes en nuestra vida y sobre todo de las personas que son más importantes en nuestra vida. Entonces, con esta pequeña reflexión y antes de que se me acabe el tiempo que yo mismo me impuse, los quiero dejar. Les recuerdo que nos vamos a estar escuchando este próximo sábado a eso de medianoche del viernes, o sea, a las puras 12, van a estar pudiendo escuchar el capítulo en todas sus plataformas. En YouTube posiblemente va a estar por ahí de la mañana, porque pues lo subo de una manera distinta, entonces tarda más tiempo, pero no se preocupen, ahí lo van a tener. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales también para estar al pendiente de lo que vamos a estar haciendo a lo largo de este año. Sin más por el momento, me despido. Yo soy su amigo El Hernández y nos estaremos escuchando el sábado y el próximo miércoles en este espacio de la pregunta adecuada. Los quiero mucho, cuídense.